Ahora vamos a tener el gusto de tener una charla sobre el tema de la agroindustria como agregador de valor y generador de trabajo con el señor gobernador Omar Perotti, y que va a charlar junto con Paula Altavilla, vicepresidente primera de IDEA y country president de Argentina, Uruguay y Paraguay de Schneider Electric. Por favor. Por haber venido en el día de hoy. Un placer volver a encontrarnos presencialmente. Aprovecho para darle la bienvenida al señor gobernador Omar Perotti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, por favor. El gobernador realmente tenía una agenda súper complicada en el día de hoy y para nosotros es súper importante que vuelvas a acompañarnos como lo hace siempre en este evento. Y me encantaría retomar un poco lo que escuchábamos en la conversación de recién, en este contexto en el que las nuevas relaciones internacionales hacen que se estén reconfigurando un poco las cadenas de valor, teniendo en cuenta temas como la resiliencia y no tanto quizás la eficiencia, y también teniendo en cuenta que el mundo se prepara para alimentar a 10.000 millones de personas para el año 2050 versus las 7.800 millones de personas que somos en el día de hoy. Nos gustaría conocer su opinión respecto de las oportunidades y los desafíos que eso implica para nuestro país, teniendo en cuenta precisamente que estamos acá en el centro de la agroindustria. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Enrique, y a todos los organizadores por esta invitación, por esta posibilidad de volver a encontrarnos. Siempre valoro enormemente la posibilidad de estos encuentros y de estos ámbitos que IDEA ha generado. Enriquecedores, cuestionadores, iluminadores, y también la posibilidad de llevarse de aquí muchas incógnitas, muchas dudas. Creo que de ahí se sigue aprendiendo, se buscan respuestas. Creo que lo que escuchamos recién es muy útil para todos. La posibilidad de alguien con un nivel de conducción, con claridad y con pragmatismo en estos momentos me parece central. Y particularmente con los escenarios que nos toca vivir. Con Pablo hablamos siempre que la verdad que no nos tocó un periodo simple, sencillo. Bueno, es el que vive el mundo. Pandemia, guerra, como dicen algunos, lo que ha generado la triple crisis: alimento, energía e inflación. Enfrentar esas consecuencias creo que es el desafío de lo que acabamos de escuchar, y cómo desde la Argentina y desde una provincia uno visualiza esto. Somos una provincia internacionalizada. 23% del total de nuestras exportaciones argentinas salen de Santa Fe. Por lo cual, sí o sí hay una estructura productiva de vínculo con el mundo. Y no seguir los acontecimientos internacionales sería un error. Sería convertirnos en una provincia de cabotaje cuando tenemos las posibilidades de ver el mundo. Creo que en los horizontes que se plantean tenemos muchas posibilidades. Recién cuando los anotaba y los repasaba, dije, voy a tratar de decirlo, de advertirlo primero para que no suene en este momento para otra interpretación. Pero tenemos en todas las oportunidades cosas para crecer frente a esa crisis. Vi que una era inflación. Entonces, alimento y energía, sin duda que tenemos posibilidades de crecer. Y creemos que ahí tenemos que crecer desde ahora, ya. Y en la otra, al revés, desde la hora hacia abajo. Y creo que a esas situaciones que esta crisis internacional pone en opciones o en posibilidades, la Argentina y particularmente Santa Fe también tiene una más para sumar.
Creo que el país tiene, junto a los minerales, la energía y los alimentos, nosotros tenemos alimentos, tenemos capacidad de incursionar también en la oferta de los combustibles con los bio, pero tenemos fundamentalmente un desarrollo científico-tecnológico que es otro de los elementos de alta potencialidad de la Argentina hacia el mundo. Y en esa mirada internacional creo que es donde tenemos que potenciar plenamente esa articulación del sector público con el sector científico, ese sector público con los actores que van llevando adelante las empresas de base tecnológica y estar muy cerca de un sector que va a crecer en facturación, que va a crecer en valoración y retención de talentos en la Argentina y en la provincia, y que tiene y ha mostrado en muchos de sus principales exponentes una capacidad de nacer globales, a diferencia de otra empresa. Una empresa consolidaba su mercado interno, daba el paso quizás en el Mercosur y ahí conseguía escala para llegar al mundo. Estas empresas nacen globales y eso en una instancia como la que vivimos es fundamental para tener una interpretación de esta geopolítica, más regionalismo, menos geopolítica, quizás menos globalización en el análisis que escuchábamos recién, pero sin duda con una potencialidad de llegar a muchos mercados donde la naturaleza nos ha dado muchas posibilidades, no solamente la del suelo, la de la capacidad de nuestra gente. Y creo que allí tenemos que aprovechar plenamente ese otro atributo que tenemos. Me gustaría tocar dos puntos que vos mencionaste. Uno tiene que ver justamente con la innovación. Claramente Santa Fe se ha destacado en términos de la generación de emprendimientos que supieron aprovechar muy bien esta interacción público-privada a través de la innovación y volverse globales o nacer globales, como mencionabas, en áreas como la biotecnología, en áreas que tienen que ver con la cadena de valor de la agroindustria, y también que eso sea una generación de puestos de trabajo. Desde IDEA venimos trabajando mucho y de hecho vamos a llevar al coloquio una iniciativa que tiene que ver con qué necesitamos hacer para que nuestro país vuelva a generar empleo formal privado de calidad. Sabes que solo 2 de cada 10 personas en edad de trabajar en Argentina tienen un empleo de estas características y que ese número viene bastante estancado. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees vos que han sido como los factores claves de éxito para que surjan acá en la provincia este tipo de emprendimientos tan exitosos en estas áreas? ¿Y cuál es tu mirada respecto del potencial para la generación de empleo formal privado? ¿Qué necesitamos hacer todos los actores y cómo nos pueden ayudar a los privados desde el Estado? Creo que tenemos en la formación o en el bagaje de formación de nuestra gente un activo importante. En el nivel de las universidades, de los centros tecnológicos, de la vinculación de las universidades y el CONICET en la provincia, particularmente en Santa Fe y Rosario, y en los últimos tiempos el desarrollo de esa combinación que a veces faltaba de mucho más vínculo entre el sector privado y el sector científico. El enriquecer esa discusión de si había que investigación básica o había que llevar eso a un emprendimiento. Y estaba cuestionado por allí si algún científico con sus conocimientos se lo llevaba a realizar un negocio o una empresa. Creo que necesitamos de las dos. Claramente la investigación básica es la que sienten muchos y otros desean emprender y otros no, pero darles el lugar y darle el entendimiento y ese vínculo y acercar el acompañamiento de inversores y el acompañamiento del Estado. Esos actores en muchas partes estaban. Lo que se le está tratando de dar es un ámbito donde en la participación de algunos que han alcanzado éxito, tener la generosidad de transmitirlo. Nos cuesta a muchos inversores, a muchos gobiernos, les cuesta ver en estas empresas de base tecnológica nuevas la realidad. ¿Dónde hay una planta? ¿Dónde está el activo? Es difícil entender el negocio para financiar algo que en otros lugares, bueno, compro
un terreno, compro el edificio, invierto en el campo, bueno, tengo algo físico. Aquí hay que pensar en otra cosa, hay que invertir en conocimiento y ir generando las condiciones y la confianza para que más actores se suman. Bueno, creo que hay un mérito grande de muchos exitosos contando cómo, transmitiendo con grandeza por dónde se puede crecer. Desde la provincia, desde el sector público, lo que vemos claramente y buscamos un esquema asociativo con ese sector hasta en la conformación de un fondo aportando recursos. ¿Con quién? Una empresa que nombrábamos recién, que cotiza en la bolsa en Nueva York, que es Bioceres. ¿Qué mejor señal que trabajar con un jugador de estas características? ¿Qué mejor señal al resto de los inversores por dónde podemos ir generando esa articulación público-privada? Para negocios, para captación de fondos, para acompañamiento a nuevas empresas de base tecnológica, pero también el mensaje hacia el que tiene que decidir una carrera científica, el que tiene y está terminando su carrera y ve si hay posibilidades o no en la Argentina, si de lo que él le gusta y ve que pasa en el mundo, alguien acá se interesa y habla. Ese es el otro mensaje de fondo. ¿Cómo a los nuestros le hacemos sentir que se va a poder jugar aquí? Y eso me parece que es central. Y aquí hay una vocación de coordinar plenamente esas acciones. La provincia tiene todas las condiciones para ser un hub biotecnológico, para ser el centro de la economía del conocimiento de América Latina, como nos gusta decir. Y ese espacio después lo llenan los intendentes, las ciudades, porque allí hay vida para ocupar ese cascarón, por así llamarle, que la provincia trata de ir armando, y después hay que ponerle contenido en el lugar donde van a vivir los científicos, en qué calidad de vida tienen, qué acompañamiento para un nuevo emprendimiento puede haber. Bueno, y ahí hay que salir a disputar claramente en el mundo, porque nuestros talentos tienen ofertas de todo el mundo, pueden trabajar desde aquí hacia todo el mundo. Entonces estamos hablando que allí ese sector requiere de un vínculo especial y de una generación de confianza, y a trabajar con ese sector tratando también de que emerja. La agricultura, la industria, tienen sus instituciones, tienen su lobby, si queremos definirlo de alguna manera. Este sector no. Este sector es nuevo todavía, es un sector que individualmente ha surgido, se va asociando de a poco. Bueno, darle visibilidad a esas oportunidades me parece central para este momento de la provincia y de la Argentina. Y eso también rebota ¿hacia dónde? Hacia cómo formamos y hacia qué carreras orientamos y hacia qué recurso humano tenemos que ir formando y preparando. Entonces allí creo que todas las opciones que aparecen para nutrirnos de calificación de actores locales, allí sí ya impacta en todos los sectores tradicionales. Este sector científico-tecnológico, con sus avances, con sus ACTEC, con la gente formada con una visión ya en el manejo de lo digital, sin duda, irrumpe en lo agropecuario y le pone valor, irrumpe en el esquema industrial y va a la industria 4.0. Esos son los pasos que tenemos que ir dando. Sin duda hay que seguir formando y quizás acelerando la capacitación de nuestra gente para estar a la altura del requerimiento que nuestro tejido productivo, con fuerte desarrollo exportador y con diversidad en su matriz productiva, requiere para este desafío. Con lo cual, digamos, la educación es central y la articulación del sistema educativo con el sector privado y científico también es importante como para poder alinear la capacitación y la formación, el desarrollo del talento con las necesidades del trabajo que se viene. ¿Hay políticas específicas que ustedes estén desarrollando en la provincia? Lo primero es tratar de incorporar el mayor nivel de capacitación y de formación en las nuevas tecnologías a nuestros docentes. Afortunadamente hay una decisión individual de participar plenamente en las instancias de capacitación. Santa Fe va hacia un programa de conectividad con cada pueblo y con cada ciudad de Internet de alta calidad, para generar a partir de allí no solamente el vínculo de los estudiantes, el vínculo de la formación de los docentes, sino lo que es
el arraigo del que usa el teletrabajo, la radicación de una empresa, la telemedicina, más elementos que ayuden a la seguridad. Pero ahí fundamentalmente, ¿qué es lo que va apareciendo? Que hay que incorporarle a la escuela cosas que pasan afuera. Y yo doy siempre el ejemplo del eSport. ¿Dónde aprendieron los chicos a jugar? No aprendieron en la escuela. Y tenemos jugadores de clase mundial. Entonces, algo hay que asociar. Muchas veces, si no comunicamos, si no trabajamos en esto, encontramos padres que nos dicen, y se pasa todo el día delante de la maquinita solo, sin saber que no es solo. Está jugando con alguien o con muchos de algún lugar del mundo. Si no comprendemos esto, es difícil que podamos estar hablando de cómo actuar en la educación hoy. Claro. A mí me gusta por ahí escuchar algunas críticas cuando se habla del tema educativo, tal cosa y demás, y uno se pregunta, ¿y este sabe manejar el celular plenamente? Porque esto es lo que nos pasa en la discusión de qué cosas tenemos que ir haciendo. Y creo que, como mínimo, saber que si hay cosas que no van, tenemos que ponernos a resolver esa dificultad, a superar ese obstáculo, a intentar un cambio. No intentar un cambio en estas cosas puede a veces retrasarnos demasiado. Entonces, ¿qué aparecen? Opciones de formación en programación, carreras más cortas, programas más cortos, y hay que tomarlos, y hay que alentarlos. ¿Por qué? Porque si lo queremos llevar a que sean todos ingenieros, no van a llegar a ser todos ingenieros, y lo podemos necesitar ahora. Y la posibilidad cierta de contar con capacitación también entusiasma a muchos a mirar esto de otra manera y a sentirse convocados con una formación que hoy por allí no se le está dando. Hay que jugar muy fuerte en ese tema para irrumpir y poder acercarnos a esta necesidad, no tan visualizado como los que no somos nacidos y criados en la tecnología. Absolutamente. El último tema que me gustaría que abordemos tiene que ver con los desafíos que plantea el contexto más local y que tiene que ver con algo que está reclamando un poco toda la sociedad y en particular los actores económicos, que son los marcos de previsibilidad. Sabemos que estamos en un contexto complejo, pero me gustaría conocer su mirada respecto de qué se puede hacer desde la política en términos de generar esos marcos que permitan generar las inversiones que son necesarias para la generación de empleo, para poder seguir creciendo. Bueno, me ha tocado estar en muchos coloquios y hubo varios en los que el planteo eran las reglas de juego, la previsibilidad y demás. ¿Qué veo en esto? En primer lugar, cuando lo vi a Julián Domínguez aquí, la verdad dije algunas cosas están cambiando en ciertas organizaciones y en ciertas convocatorias. Quizás en algunas otras oportunidades, en algún evento el que era ex ya no venía. Así tenga cosas importantes para decir. Y me parece que lo que nos da previsibilidad es ir generando los tejidos con los que encontramos actores en distintas instancias que sí tienen capacidades como para compartir, para ir generando la otra previsibilidad, la de saber quiénes son actores con los que se puede construir. Yo valoro enormemente que esas cosas se puedan ir realizando en este momento y que cada uno, en lo que tiene a su alcance y en su ámbito de actuación, detrás de esos cambios o barullos que a veces suele haber, dejemos de hacerlo nuestro, porque en este contexto o en esta cosa no se puede hacer. Hay muchísimas cosas que en los niveles locales, provinciales y demás podemos hacer trabajando y gestionando, que seguramente en la sumatoria van a terminar también ayudando y dando previsibilidad. Puedo dar un ejemplo de algo de esta mañana y mi llegada aquí. Trabajamos con todos los sectores productivos en las presentaciones de sustituir la actual ley de emergencia agropecuaria por una ley de riesgos agropecuarios y desastres agropecuarios. ¿Por qué cuento esto? Esa ley era del año 95. Ahí discutíamos si la labranza cero o la siembra directa iba a ser buena
o no. En ese contexto tengo un marco legal que me acompañó en todo este tiempo. A Santa Fe. Si hay una estructura productiva basada en el sector agropecuario que necesita un ayornamiento permanente de las herramientas para que el productor pueda darnos a pleno, sería esta. Debería ser una mirada permanente que tenemos que hacer. Bueno, trabajamos en eso hoy. ¿Por qué? No vamos a fijar de la provincia el tipo de cambio ni la tasa de interés, pero sí podemos darle previsibilidad a quien de aquí tiene que empezar a sembrar. Que al menos en lo cercano sienta que hay previsibilidad, que hay acompañamiento, que hay cercanía. Lo mismo hicimos con el sector industrial, actualizando el esquema de promoción industrial. Y también los mensajes en los que tenemos que animarnos a discutir y clarificar también como argentinos, porque cuando China empezó a incorporarse a la OMC y empezó su nivel de demanda de alimentos, decíamos cosas parecidas con respecto a las posibilidades de Argentina de los alimentos. Y nosotros somos proveedores de alimentos, pero en buena parte proveedores de alimentos para animales. Tenemos que dar ese salto del valor agregado a producir alimentos. Y ahí es donde hay que jugar fuerte, porque si ponemos los dedos de esta mano, creo que los lleno y me quedan alguna otra para nombrar empresas alimenticias argentinas. Acompañar al desarrollo de empresas argentinas en incorporar más valor agregado, más productos, atraer inversión internacional para que venga a estos sectores a producir alimentos que podamos llegar al mundo, me parece otra señal para llenar este casillero que si no venimos diciéndonos y mostrándonos las posibilidades y no tenemos los actores. Entonces, allí creo que es fundamental tener esta mirada, tener esta apertura, tener decisiones estratégicas en cómo invertir y acompañar a quienes están dispuestos a crecer en la producción de alimentos que el mundo requiere. Y esa producción de alimentos que el mundo requiere ya también tiene una mirada nueva. En la mirada del carbono, de lo que se hablaba, de la neutralidad del carbono, los cambios de hábitos alimenticios en ciertos sectores jóvenes de la población marcadamente. Entonces, tenemos que ir generando quiénes son los nuevos industriales alimenticios, quiénes son los nuevos productores que son parte de una cadena de agregado de valor de toda esa potencialidad de materia prima que el campo nos da. Ahí, sector público y sector privado trabajando fuerte para dar un paso de ser un jugador estratégico en serio. Lo mismo lo podemos llevar a la minería. El litio. Mañana aparece un reemplazante del litio en las baterías. ¿Y qué nos vamos a mirar? ¿Cómo dejamos pasar el tiempo? Hay que actuar y rápido, y rápido. El gas. El gas va a ser el combustible de la transición, seguramente. Un cuarto menos contaminante que los fósiles que el petróleo. Y vamos a tenerlo en capacidad de producción y tenemos que saber que vamos a tenerlo a un costo mucho más bajo que cualquier competidor del mundo. Ahí tenemos un elemento previsible ya hoy, independientemente de las variables que se nos desacomodaron en el último mes. Entonces, confío en que esas variables puedan resolver la instancia cambiaria, la instancia inflacionaria, y la economía en el interior y particularmente en esta provincia, todos los sectores tienen expresión muy positiva. Al tope en los niveles de inversión, en los niveles de producción y en los niveles de generación de empleo. Entonces, creo que cada uno poniendo la mirada en lo que tiene que hacer y resolver problemas para la gente, quitar obstáculos al que tiene que producir, porque allí está el nudo de este momento, allí está la posibilidad real de volver a generar riqueza, de tener una matriz de desarrollo diferente y poder generar opciones de empleo y de entusiasmar otra vez en la Argentina con que hay capacidad de crecimiento, de generación de riqueza, de una matriz de desarrollo que contiene opciones para quedarse y trabajar plenamente en el país. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero algunos mensajes súper positivos en términos de oportunidad,
en términos de la interacción público-privada y de enfocarnos en lo que sí podemos hacer para seguir creciendo, produciendo y generando trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos, Paula. Gracias, Paula, Omar. Un placer.